Buen día. Te saluda tu hermano en el Señor Jesucristo, Edwin Méndez. Deseándote que tengas un bonito día y que la paz del Señor sea contigo con todos los tuyos. Aquí estoy haciendo empecé anoche a hacer un ejercicio que es escribirle en orden. Es bien importante conocer los libros de la Biblia en orden, porque muchas de las Biblias que nosotros tenemos hoy día no tienen las pestañitas y eso. Entonces cuando la persona que está trayendo un mensaje y trae los textos bíblicos, menciona, qué sé yo, Según de Reyes, el libro de Santiago. No sabemos en qué lugar de la Biblia se encuentra más o menos. Después con el pasar del tiempo y nos vamos familiarizando con la Biblia, vamos a sacar, por decirlo así, a encontrar los textos bíblicos más rápidamente. Pero mientras tanto, si no sabemos en el orden en que están los libros en el Nuevo y el Antiguo Testamento, pues se nos va a hacer un poco más difícil poder localizarlos cuando los mencionen. Y eso nos hace perder un poco de tiempo. Entonces cuando los encontramos, ya el que está exponiendo el mensaje, pues va más adelante que nosotros. Pues me propuse comenzar a escribir, si me fuese posible, voy a intentarlo todos los días o todas las noches antes de acostarme, los libros del Nuevo Testamento en orden, en un papel en blanco como este. Como a mí me llega mucha carta, yo estoy cogiendo las partes de atrás de las cartas y ahí lo estoy escribiendo. Es fácil, si escribo, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, claro, en la Biblia lo utilizamos nosotros los protestantes, en la católica, no sé si, bueno, no. En la católica hay más libros, pero están en el Antiguo Testamento, que sería Macabeos y los Apócrifos. Son 27 libros en el Nuevo Testamento. O sea, descubrí que sería bien importante escribir los números del 1 al 27, porque por lo menos yo, el orden, no me lo sé completamente, porque estoy haciendo este ejercicio desde ayer, me lo sé bastante, pero no completamente. Entonces, cuando me tranco en la lista, en el orden descendente, pues lo hago ascendente. Entonces ahí siento como que se destranca el bolo. Es una palabra boricua, por si me ven en otro país. Se destranca el nudo y puedo proseguir. Es bien importante leer la Biblia. La Biblia no es algo incomprensible, claro, se le da la luz del Espíritu y Dios es el que va a alumbrar este, el entendimiento, porque hay cosas que la misma Biblia te dice que solamente Dios es que puede permitir que tú las entiendas, a pesar de que es un libro escrito por seres humanos, pero es por inspiración divina. El Nuevo Testamento es un buen lugar para empezar a leer la Biblia, aunque toda la Biblia es importante, específicamente el libro de Génesis. Pero el libro del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene muchas epístolas que son cortas, y para una persona que está comenzando a leer la Biblia, no tiene excusa. La Biblia, Dios la permitió que las tuviéramos accesibles y ha permitido que prácticamente el 99% de la población, o el 90%, no sé qué por ciento sea, sepa leer y escribir, con el propósito de que tengan su palabra. Y nosotros, que somos dichosos, que tenemos la Biblia y no tenemos una persecución montada porque tenemos la Biblia en nuestra casa. En mi caso, yo tengo Biblias impresas, ahí tengo como 6 o 8 en diferentes, tener, qué sé yo, 14 versiones de Biblias diferentes. Pues esto es una bendición, y esta bendición hay que aprovecharla. Esta bendición hay que ponerla, como decirlo así, hay que meter manos a la obra. Porque para que tú quieras 14, 6 Biblias, una Biblia cogiendo polvo y no usarla. Pues como les iba diciendo, no hay excusa para no leer la Biblia. Puedes leer hay epístolas de estas que tienen un solo capítulo. Uno, que lo puedes leer si lees bastante rápido en 5 minutos. Judas tiene un capítulo. Tiene algunas que tienen 3 capítulos. ¿Entiendes? Primera, segunda, tercera de Juan, primera y segunda de Pedro. Epístolas cortas. Judas, corta. Santiago, Filemón, corta. Y así. Tiene unas que son más densas, pero que te traen una enseñanza terrible, que cuando tú lees eso jamás vas a ser la misma persona. Acuérdate, si tú lees la Biblia, si no lees la Biblia, no va a pasar nada, te vas a quedar igual. Pero si la lees, nunca serás la misma persona que fuiste antes de leerla. Eso te lo aseguro yo. Sigo aquí 12,
13. Es que tengo que hacer este ejercicio. 14, 15. Porque quiero, si me tranco, poder seguir de abajo para arriba y así avanzar. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vamos a seguir aquí al lado. 26 y 27. Vamos ahora a irlos escribiendo aquí. Ok. Número 1, Mateo. Mateo. Uno de los discípulos es Mateo. Segundo es Marcos. Marcos. Tercero es Lucas. Lucas. El cuarto es Juan. No Juan el Bautista, Juan el discípulo malo. Juan. Juan. Ok. Después viene los Hechos. Vamos a abreviar para seguir más los Hechos de los Apóstoles. Después viene Romanos, la epístola que está terrible, esa epístola romano. Romano. Después viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Después vienen los famosos hermanos de Corintios. Corintios. Primera y segunda de Corintios. Los hermanitos desordenados de Corintios, que tenían muchos problemas, hacían muchos desórdenes en las iglesias, no seguían un orden en cómo se lleva racional al Dios vivo. Estaban medio, por decirlo así, en un buen puertorriqueño, estaban medio jalgareros. Pablo los amonesta en sus cartas. Las reglas, las cuales muchas iglesias y muchos corintios nuevos no siguen hoy día, parece que no han leído esas epístolas y no las siguen. Una de ellas, un ejemplo, dice que el que habla en lengua tiene que tener quien lo interprete. Y puede hablar uno a la vez. No pueden haber 10 hablando en lengua ni 15. Y uno interpretando. Si no, el tal calle, ¿entiendes? Porque es preferible hablar una palabra que se entienda y no 10.000 que nadie entienda. Y eso no pasa en las iglesias. Igual los desórdenes. Anyway, ¿cómo así? Mateo, Marcos, cuando hago esto se me va el hilo. Lucas, Juan, Romanos, primera y segunda de Corintios. Después vienen los hermanos, los Gálatas. Pablo le escribe porque se metieron judaizantes, gente que quería añadir al sacrificio de Cristo cosas para ser salvo. El sacrificio de Cristo más esto, más la circuncisión. El sacrificio de Cristo más lo otro, ¿no? El sacrificio de Cristo es todo lo necesario para hacer posible la salvación de una persona. Cualquier persona que te diga que se necesita algo más o añadirle algo más, tienes que creer en esto también. Tienes que hacer esto también. Tienes que dejar de hacer esto también o lo que sea. No. El sacrificio de Cristo es suficientísimo para la salvación de una persona. ¿Entiendes? La Biblia desde Génesis decía que Dios iba a enviar un Salvador. No decía que iba a enviar muchos salvadores. O sea, ese Salvador iba a ser un sacrificio según la trayectoria cuando vienes leyendo el Antiguo Testamento, un sacrificio que iba a ser perfecto a las personas que Él redimiese. ¿Entiendes? Porque acuérdate, entonces cuando Dios te vea no va a haber la justicia de Cristo imputada a ti. Entonces tú vas a ser perfecto, pero por los méritos de Cristo. Eso es algo terrible, eso cuando yo lo aprendí, eso me quitó un peso encima. Yo estaba como en un océano con una piedra de 800 kilogramos y yo no sé nadar. Es un ejemplo, un buen ejemplo. A mí me tiran sin una pesa y me ahogo en el mar bastante para adentro. Si me tiran a 15 pies pueda salirlo a 20, quizás. Si hay corriente no salgo. Pero imagínate yo tirado en el medio del mar con una pesa de 800 kilogramos, ese era yo. Con mi deseo de salvarme, pero sabiendo y reconociendo que estaba en mí. Y está en mí todavía, porque lo que me va a hacer salvo a mí es la justicia de Cristo. Ya no soy esclavo del pecado, pero sigo siendo un pecador que le voy a fallar al Señor. Pero como nos dice el Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Entonces Él está sentado a la diestra del Padre, en las alturas, intercediendo por nosotros. Nosotros, como cristianos, cuando
le ofendemos, el Espíritu Santo, que fue el consolador que Él nos dejó para que haga ese trabajo en nosotros, nos contrista, nosotros elevamos oración al Señor y nos humillamos delante de Él, y Él nos perdona. Así, porque Él no escogió antes de la fundación del mundo. Todos nuestros pecados están perdonados, pero como estamos viviendo el presente, nuestro deber es ir delante de Él en humillación. Anyway, entonces me estoy desviando de lo que vine, que fue a esto. Ok. 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios. Ve, yo no sé por qué cuando yo llego a este Efesios, como que se me olvidan los que vienen después. Entonces, ahí yo agarro y me voy a la parte de abajo. Comienzo con Apocalipsis. Apocalipsis. Ok. Después sigo con Judas, que es la epístola más corta. Judas. Después viene tercera, segunda y primera de Pedro. Perdón, de Pedro no, de Juan. Tercera, segunda y primera de Juan. Juan y Juan. Después viene segunda y Pedro. Sí, primera de Pedro. Pedro. Después viene Santiago. Que en las Biblias en inglés se llama James. Hebreos. Después de Hebreo, en orden ascendente, de abajo para arriba, viene Filemón. Y cuando llegó a Filemón, no sé por qué rayos, me acuerdo que arriba después de Efesios va Filipenses. Después de Filipenses va Colosenses. Después va primera y segunda de Tesalonicenses. Y después va primera y segunda de Timoteo. 1 y 2 Timoteo. Y después va Tito, y me comí un número, lo voy a meter por aquí, Tito, porque me comí 2 números, porque había puesto en el lado de acá el 26 y el 27 y comencé a escribir Apocalipsis en el 25, pero aquí está la lista, mira. ¿Ve? Aquí está. Ahora tengo que ver que me imagino que sí, que está correcta. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Filemón, Hebreo, Santiago, primera y segunda de Pedro, Juan 1, 2 y 3, Judas y Apocalipsis 27. Así voy a que el Señor me ayude a aprendérmelo yo creo que están bien, pero no los he verificado. Pero nada, mi consejo es que lean la Biblia. No tienes nada que perder y mucho que ganar, créemelo. Y es bien importante leer la Biblia en su contexto. No coger un texto aislado y darle una interpretación que ya tú tienes previa en la mente. O no venir a la Biblia con una idea ya formulada y tratar de encontrar tu idea en la Biblia para justificarla. Eso se llama sacar de contexto el texto y hacer de él un pretexto. Y hacer una exégesis, que es tú meter la idea que tienes en tu cabecita en el texto de la Biblia. Se supone que tú hagas una exégesis, que tú extraer el contenido del texto de una manera. No podemos coger textos aislados y hacer una doctrina de textos aislados. Tenemos que coger ese texto, ese cantito en el contexto, o sea, leer lo que viene antes y lo que viene después para saber de qué están hablando. Porque si un ejemplo, yo te envío una carta, tú no vas a comenzar a leer la carta por el medio y después me vas a escribir, vas a leer un párrafo o 2 o 3 líneas y después me vas a contestar la carta. Tú vas a comenzar desde arriba, que es que está
la fecha, el saludo, la introducción y vas a terminar abajo a donde está la despedida. Pues así mismo tú lees las cartas en el Nuevo Testamento. Si tienes duda con el versículo, lees completo el contexto. Si tienes duda todavía con el contexto, lees completo el capítulo. Y si sigues teniendo duda con el capítulo, lees completo la carta o el libro completo. Y la Biblia se toma en su contexto completo. Si tenemos una opción que la Biblia no tiene contradicciones, que coger la Biblia en su contexto completo. Si encuentro un pasaje aquí que al parecer contradice eso, hay dos posibilidades. O la Biblia se contradice, o la interpretación que tengo está mal de uno de los dos pasajes. ¿Entiendes? O de los dos pasajes está mal, porque hay una contradicción. Entonces ahí tengo que irme a examinar qué rayos pasó, porque la Biblia no tiene contradicciones, con la interpretación que me dieron desde siempre de ese pasaje. Entonces ahí te puedes utilizar como recurso a los padres de la iglesia, a diferentes comentaristas bíblicos. Entonces te vas a dar cuenta que muchos de los padres de la iglesia en sus comentarios están prácticamente en los temas esenciales que tienen que ver con Cristo, con eso, están de acuerdo. Entonces cuando tú ves que un duro, por decirlo así, un duro en la escritura en el siglo I, otro en el siglo II, otro en el IV, otro en el V, otro y así sucesivamente, tienen una misma línea de pensamiento y de interpretación bíblica, pero cuando tú analizas ese mismo texto, la interpretación bíblica que tú le das a ese texto es diferente a la que le dieron a ellos, hay un problema. Lo más probable, tu interpretación que te han enseñado está mal. Y entonces, la corrige. O sea, lo importante es tener la humildad de cuando tú descubres que te han enseñado cosas que están erradas y tú le haces un estudio exegético a la escritura, pues poderlo, por la gracia del Espíritu Santo, poder enmendar y arreglar esos errores bíblicos. Y por decirlo así, formatear el disco duro y aprender nuevamente las interpretaciones correctas. De forma incorrecta hace mucho daño y créeme que no te va a llevar a los pies del Señor Jesucristo, que según las Escrituras es el único camino a la salvación. Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, cuando yo comencé a leer la Biblia y empecé a ver que las profecías del Antiguo Testamento señalaban a Jesús, acuérdate, yo veía a Jesús como un profeta como cualquier otro, como Moisés, como cualquier Jeremías, aún como el mismo Pablo, así. Pero entonces después, según voy leyendo la Biblia, me doy cuenta que Jesús es como Jesús es la figura central de toda la Biblia. Entonces, todos los profetas en el Antiguo Testamento, incluyendo en Apocalipsis, señalan hacia Jesucristo. Entonces, una vez Jesús muere, señalando a Jesucristo como el único camino a la salvación. Entonces eso me estuvo bien curioso. Y luego aprendí de que Jesús tenía 3 ministerios, que era profeta, rey, sacerdote. Eso yo no lo sabía. Leí también que tiene un nombre que es sobre todo nombre, dado a los hombres, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda potestad le fue dada. Y todo el mundo se tiene sujeta a él, ángeles, principados, todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, otra cosa que nunca había leído, que dice que Él cogió nuestros pecados y clavó el asta de los decretos que era contrario a nosotros en la cruz. Eso es algo terrible.